Capítulo 1, La Mancha. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 001. Elías. Día, 13 de junio del año 2048. Registro 1. Aún no estoy seguro de por qué comienzo estas grabaciones. Quizá es una forma de ordenar mis pensamientos, o de dejar constancia de algo que, si mis cálculos son correctos, podría ser recordado como el principio del fin. Hoy, durante la rutina de observación matutina del espectrógrafo solar, noté una anomalía en la superficie del Sol. Al principio pensé que era un error del sensor CCD, una interferencia electromagnética o tal vez una mancha solar más, de esas que hemos visto miles de veces y que se comportan dentro de parámetros normales. Pero esta no parpadeaba. No tenía borde difuso ni gradiente térmico reconocible. Era una región completamente negra. Negra como si el propio Sol hubiera sido agujereado. Intenté recalibrar el telescopio. Lo apagué, lo reinicié, lo apunté de nuevo. Incluso pedí al sistema que me mostrara la imagen en distintos filtros, H-alfa, ultravioleta, visible, rayos X. En todos aparecía igual, una mancha perfecta, sin textura, sin brillo, sin vida. Nunca había visto algo semejante. Las manchas solares comunes suelen tener un núcleo oscuro, sí, pero conservan cierta radiación, cierto movimiento. Esta no emitía nada. Ni siquiera ruido electromagnético. Silencio absoluto. Y ese silencio, en un cuerpo como el Sol, es imposible. A las 9:47 hora local envié las imágenes al Observatorio Central de la ESA. Me respondieron 3 horas después. Dijeron que era una anomalía temporal del procesamiento de datos. Pero cuando revisé los registros de otros observatorios, Chile, Japón, Sudáfrica, todos mostraban lo mismo. El mismo punto oscuro. En la misma posición. En el mismo instante. No era un error. Durante el resto del día, me quedé observando. Medí las fluctuaciones de radiación. Nada. Analicé las variaciones en la luminancia global. Ninguna significativa, al menos por ahora. Pero algo se siente distinto. Como si el Sol respirara de otra forma. Más lento. Más pesado. Tal vez suene poético, pero llevo 20 años estudiando su ritmo, y uno aprende a reconocer sus latidos. Y hoy el Sol late mal. A las 18:22 el sistema de monitoreo térmico detectó una caída mínima en la temperatura media solar. Apenas unas centésimas de grado, nada alarmante para cualquiera, excepto para mí. Una estrella no cambia así de rápido. No sin razón. Intenté contactar con otros colegas. Algunos ni siquiera quisieron hablar del tema. Otros se mostraron interesados, pero incrédulos. Supongo que nadie quiere ser el primero en gritar, el Sol se está muriendo. Mientras anochecía, decidí salir al exterior. Desde la azotea del observatorio, el cielo estaba limpio, despejado. El disco solar descendía lento sobre las montañas. A simple vista, no se notaba nada extraño. Pero yo sabía que detrás de esa luz dorada había algo que crecía. Una mancha que no debería estar ahí. Y no podía dejar de mirarla. La mente empieza a jugarte trucos cuando observas el Sol demasiado tiempo. Empiezas a sentir que te mira de vuelta. Y por un instante, lo juro, tuve la sensación de que me observaba. De que ese punto oscuro era un ojo. Y que algo, detrás de él, me veía también. No sé si estoy exagerando. Tal vez solo sea cansancio. Pero he decidido dejar el observatorio principal conectado en modo automático, registrando cada minuto. Si la mancha cambia, si crece o se desplaza, tendré evidencia. Algo me dice que no desaparecerá.
El protocolo dicta que debo informar al comité científico antes de publicar cualquier hallazgo. Pero, dudo que lo hagan. No en este estado del mundo. Con la tensión política, la escasez de recursos y los cortes de energía. El sol era lo único estable que nos quedaba. Si ahora él se vuelve inestable. Bueno. No quiero imaginar lo que pasará. Esta noche dormiré aquí, junto al panel de observación. He cerrado las cortinas, pero su luz se filtra igual, débil, como un recordatorio constante. El sol, incluso al morir, no sabe desaparecer por completo. Antes de apagar la grabadora, quiero dejar constancia de un último detalle. Hace una hora recibí un correo cifrado de un colega en Tokio. No escribió mucho, solo una línea. Elías, estamos viendo lo mismo. Pero la mancha está creciendo. No sé si creerle. No quiero creerle. Aún así, mañana lo confirmaré. Si la mancha se expande, ya no podremos ocultarlo. Ni a la comunidad científica. Ni al mundo. Si alguien escucha esto algún día, recuerden que todo comenzó con una sombra. Una sombra en el sol. Capítulo 2. El crecimiento. Bitácora de audio del Dr. Elías Montenegro. Registro 026. Elías. Día 412 desde el primer registro de la anomalía solar. A veces me pregunto si aún vale la pena seguir grabando esto. La mancha sigue ahí. Crece, pero lo hace con una lentitud tan desesperante que la mayoría ha dejado de prestarle atención. Algunos colegas incluso han comenzado a llamarla la cicatriz del sol. Dicen que es inofensiva. Que toda estrella tiene derecho a sus imperfecciones. Pero yo la observo cada día, cada amanecer, y puedo verlo con claridad. Las cifras no mienten. Su diámetro aumenta unos cuantos kilómetros cada mes. Tampoco, que a simple vista parece idéntica, pero cuando comparas las imágenes de hace un año con las actuales, la diferencia es abismal. La mancha se extiende con el comportamiento de una infección. No un estallido violento, sino un avance sigiloso, casi biológico. Se adhiere a la fotosfera, la apaga, la corroe. Como si algo dentro del Sol estuviera consumiéndolo desde adentro. El Comité de Observación Solar nos ha ordenado mantener reserva. La información oficial dice que se trata de un fenómeno cíclico, sin implicaciones para la Tierra. El comunicado más reciente del Observatorio Global incluso minimiza los reportes civiles, tildándolos de errores de calibración óptica. Yo participé en la redacción de ese informe. Mentí. Mentí porque me lo ordenaron, y porque en el fondo, tal vez también quería creerlo. En estos meses, he notado algo curioso. El brillo total del Sol no ha disminuido de forma medible. La temperatura global se mantiene estable, aunque hay ligeras variaciones estacionales anómalas. Nada que pueda relacionarse directamente con la mancha. Nada que despierte alarma. Esa es la trampa. El peligro crece despacio, y el mundo sigue girando como si nada pasara. Los niños aún juegan bajo el mismo cielo. Los gobiernos aún discuten presupuestos, guerras, fronteras. ¿Y nosotros? Seguimos mirando esa mancha crecer como quien observa una herida supurando, esperando que algún día cicatrice sola. Pero no lo hará. He pasado tanto tiempo frente al telescopio que a veces cierro los ojos y sigo viendo esa sombra flotando en la oscuridad. No sé si me está afectando la vista o la mente. Hay noches en las que sueño con ella. En el sueño, el sol deja de brillar, pero no hay oscuridad. Solo un resplandor enfermizo, como si la sombra emitiera su propia luz. Una luz fría, inmóvil. Como si la oscuridad hubiera aprendido a reflejarse a sí misma.
Según las mediciones espectrales, la región afectada ha alcanzado ya el 2.3% de la superficie solar visible. No parece mucho, pero en escala astronómica es una barbaridad. Es como si un océano de tinta se derramara lentamente sobre una esfera de fuego. He intentado enviar informes más detallados, pero mis superiores los devuelven para revisión. La censura es cada vez más evidente. Parece que el Consejo Mundial de Energía Solar teme una crisis económica si esto se hace público. Las redes eléctricas, los satélites, los cultivos. Todo depende de la constancia de esa estrella. Si el público pierde la fe en el Sol, perderá la fe en todo. La ironía es que, mientras ellos intentan ocultarlo, los astrónomos civiles también lo han notado. Han comenzado a publicar comparativas de imágenes, foros, debates en línea. La versión oficial los desacredita, los ridiculiza. Dicen que sus telescopios caseros no son fiables, que es un efecto atmosférico, una ilusión óptica. Yo los leo cada noche. Y, aunque no los conozco, siento una conexión extraña con ellos. Ellos miran el mismo punto que yo, con el mismo miedo. Solo que ellos aún creen que pueden hacer algo. Yo ya no. A veces pienso en lo que pasará si la mancha sigue creciendo al mismo ritmo. Mis proyecciones indican que, en menos de una década, cubrirá el 10% de la superficie. No hay modelo que explique un fenómeno así sin consecuencias catastróficas. Pero eso aún no ocurre. Todavía sale el sol cada mañana. Todavía calienta la tierra, todavía brilla en los ojos de los niños. Y eso es lo que más me aterra. La normalidad. Esa sensación de que todo está bien, cuando no lo está. Hace unos días, mientras revisaba el espectro ultravioleta, noté una mínima variación en la radiación emitida en la franja alta. Es insignificante, pero persistente. No afecta al clima, ni a los campos electromagnéticos. Aún. Esa palabra, aún, se ha convertido en la sombra de todo lo que digo. Nada ocurre. Aún. No hay peligro. Aún. Y así vivimos, en una espera infinita. Esta mañana, el sol se veía hermoso. Un disco inmenso, dorado, suspendido sobre las montañas. Casi me hizo olvidar lo que está pasando allá dentro. Casi. Mientras lo observaba, recordé las palabras de mi madre, cuando era niño. El sol nunca muere, hijo. Solo duerme. Me pregunto si eso será cierto. Si lo que estoy viendo es el inicio de un sueño. O de algo mucho peor. Dejaré el sistema registrando en modo continuo. Quizás algún día alguien escuche estas grabaciones y entienda lo que ignoramos por miedo. Por ahora, todo sigue igual. La vida continúa. La mancha, también. Capítulo 3, Silencio solar. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 057. Elías. Día 784 desde el primer registro de la anomalía solar. Ha pasado más de 2 años desde que aquella mancha apareció, y a veces pienso que he dedicado tanto tiempo a mirarla que ya forma parte de mí. Pero últimamente, he notado algo distinto. No en la mancha, sino en el mundo. En el aire. En la gente. Los sistemas de observación global han comenzado a registrar pequeñas variaciones en la radiación solar. Fluctuaciones intermitentes. Nada alarmante para el público, pero suficientes para preocupar a cualquiera que entienda de física estelar. Durante los últimos 3 meses, se han perdido 7 satélites de comunicaciones. Oficialmente, fallas técnicas. Extraoficialmente, los escudos de radiación no soportaron los cambios repentinos en el flujo solar. Las auroras se han desplazado hacia el ecuador. En México,
Japón y el norte de África ya se ven cortinas de luz danzando por las noches. Es hermoso. Y aterrador. Porque cada vez que las veo, sé que el sol está hablando. Y no nos gusta lo que dice. Hace 2 semanas fui convocado a una reunión del Consejo Internacional de Observación Solar. El encuentro fue virtual, pero todos estábamos allí, representantes de la NASA, la ESA, la Agencia China, la Corporación Euroasiática de Energía. Por primera vez, todos de acuerdo en algo. Y lo que acordaron, aún me cuesta repetirlo. Han confirmado que el Sol está decayendo. No solo la superficie, sino el núcleo. Las simulaciones sugieren una inestabilidad interna progresiva, una especie de colapso magnético parcial que podría derivar en una pérdida sostenida de emisión térmica. En otras palabras, el Sol está apagándose. Muy lentamente. Pero de forma irreversible. El público aún no sabe nada. La versión oficial sigue siendo que se trata de una anomalía de baja preocupación. Pero los gobiernos se preparan. No con discursos, sino con planos, presupuestos y listas. Sí, listas. Se ha iniciado un programa global, completamente secreto. Su nombre en clave, Proyecto Refugio. La idea es construir una serie de complejos subterráneos autosustentables, diseñados para resistir el descenso paulatino de la temperatura y la pérdida de energía solar. Al principio pensé que era una medida temporal, un plan de contingencia. Pero el tono de la reunión fue otro. Nadie habló de esperar a que el sol se recupere. Solo de cómo sobrevivir sin él. El problema es obvio. No hay espacio para todos. Ni siquiera para una fracción significativa. Según los cálculos más optimistas, el proyecto Refugio solo podría albergar al 1% de la población mundial. El resto... Bueno, el resto deberá quedarse. Y es ahí donde comenzó la verdadera oscuridad. No la del sol, sino la nuestra. Vi los primeros borradores de selección. Listas de prioridad global. Personal científico, líderes políticos, ingenieros, personal médico, y figuras públicas de alto impacto social. Es decir, los de siempre. Los que ya están dentro del refugio, incluso antes de que empiece la catástrofe. Yo fui incluido. Categoría 3, investigadores clave en fenómenos solares. Una invitación para ser parte de la nueva humanidad, si llega el momento. Debería sentirme afortunado. Pero lo único que sentí fue asco. ¿Cómo decides quién vive y quién muere? ¿Cómo clasificas 7.000 millones de vidas en una hoja de cálculo? Ellos lo hacen con la misma frialdad con la que asignan presupuestos. Dicen que es lo necesario para preservar la especie. Yo lo llamo otra forma de exterminio. Y lo peor es que nadie allá afuera sabe nada. Las noticias siguen llenas de trivialidades. Fútbol, economía, política local. Ni una palabra sobre el sol. Mientras tanto, las noches son cada vez más largas, y el amanecer parece llegar con menos fuerza cada día. Las últimas mediciones muestran que la mancha cubre ya el 6.4% de la superficie solar visible. Su borde es irregular, fractal, como una telaraña de oscuridad extendiéndose sobre un océano de fuego. A veces pienso que me observa. Sé que suena absurdo, pero hay algo en su forma, en su constancia, que parece consciente. Como si esa sombra supiera que la tememos. Hace unos días, recibí un mensaje cifrado de uno de mis colegas en el hemisferio sur. Dice que el gobierno de su país ya comenzó a excavar bajo los Andes, bajo el pretexto de construir un centro de datos subterráneo. Pero él me confesó lo que realmente es, un módulo del proyecto Refugio. El tercero que se inicia. Yo, no sé si aceptar mi lugar allí.
No sé si puedo convivir con la idea de salvarme mientras el resto del mundo muere de frío, de hambre, de desesperanza. Me atormenta imaginar los millones de ojos mirando al cielo, sin saber que su luz se apaga lentamente, que ya no hay futuro allá arriba. Hoy salí al exterior, al mirador del observatorio. El cielo estaba gris, aunque sin nubes. El sol, débil, parecía más pequeño. Puede que sea una ilusión óptica. O puede que estemos presenciando el principio del silencio. No el silencio del espacio, sino el silencio del tiempo. El momento en que todo lo que conocemos empieza a detenerse. He decidido seguir grabando, aunque me lo prohíban. Estas bitácoras son mi única forma de dejar constancia de la verdad. Si algún día se pierden las comunicaciones y los gobiernos deciden borrar la historia, alguien deberá saberlo. Alguien deberá entender que el fin no fue una explosión, ni una guerra, ni una peste. Fue algo mucho más lento. Un apagón. Que empezó con una mancha. Si algún día el sol deja de brillar, espero que al menos estas palabras sobrevivan. Y que quien las escuche recuerde que tuvimos tiempo. Tuvimos advertencias. Y, aún así, preferimos callar. Capítulo 4, La Noche Blanca. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 089. Elías. Día 1352 desde el primer registro de la mancha. Afuera, el cielo parece enfermo. El amanecer ya no es dorado. Es blanco. Un blanco pálido, casi doloroso de mirar. Algunos lo llaman, el nuevo día. Yo lo llamo, la noche blanca. Porque aunque haya luz, no hay calor. Las temperaturas globales han descendido en promedio 4 grados en el último año. Las estaciones ya no existen. Solo hay un invierno interminable, interrumpido a veces por breves periodos de descongelamiento que confunden a las plantas, a los animales, y a nosotros. Los gobiernos ya no ocultan el fenómeno. Demasiadas evidencias, demasiadas cámaras apuntando al cielo. La mancha cubre ahora más del 12% de la superficie solar. Y se mueve. Lenta, impredecible, como una sombra que busca tragarse cada centímetro de fuego que queda. Las ciudades del norte están siendo evacuadas. Los ríos comienzan a congelarse en regiones donde nunca había ocurrido. Y aunque nadie lo diga abiertamente, todos sabemos que esto es solo el principio. He tenido acceso a un documento clasificado del Consejo Global de Transición Planetaria. Entre los proyectos secretos, además del refugio, hay uno nuevo, aún más ambicioso. Su nombre, Arca Solaris. En teoría, es una iniciativa conjunta entre las agencias espaciales unificadas. Un programa de evacuación interestelar experimental. La idea, tan descabellada como desesperada, es construir una flota de cruceros espaciales autosuficientes, capaces de mantener vida humana durante siglos, viajando sin rumbo fijo, alimentados por reactores de fusión y sueño criogénico intermitente. Su propósito, buscar un nuevo hogar entre las estrellas. La Arca Solaris no es un plan de rescate. Es una apuesta a la inmensidad. Una lotería cósmica donde los boletos son pocas vidas humanas y el premio, la posibilidad, ínfima, de encontrar un planeta habitable antes de que el Sol se apague por completo. El proyecto es secreto, pero ya se está construyendo el primer módulo en la órbita lunar. He visto las fotografías. Una estructura gigantesca, casi orgánica, con alas metálicas desplegándose como un insecto atrapado entre la sombra y la luz. Dicen que será capaz de albergar a 200.000 personas. Nada más. Nada menos. Eso representa 0.002% de la humanidad. Me pregunto si alguien ha pensado en lo que significa abandonar el Sol. No solo físicamente, sino simbólicamente. Durante millones de años fuimos hijos de su luz,
criaturas moldeadas por su calor. Y ahora, huimos de él. Como si escapar de nuestro Creador fuera una forma de sobrevivir. Quizá lo sea. En el observatorio la energía ya no es constante. Las baterías solares duran menos, los equipos fallan. Hay días en los que simplemente se corta todo, y quedamos sumidos en un silencio absoluto, solo interrumpido por el viento. Hace 3 noches, mientras ajustaba el espectrómetro, vi algo. Una especie de destello oscuro en la corona solar. Una contradicción en sí misma, oscuridad que brilla. El análisis mostró un pulso electromagnético inverso, como si el Sol emitiera sombra en lugar de luz. No sé cómo explicarlo. Ninguno de nosotros puede. Los foros civiles están llenos de teorías. Algunos hablan de un colapso cuántico, otros de una infección cósmica. Y los más fanáticos dicen que el Sol está muriendo porque la humanidad lo ha contaminado con su propia corrupción. A veces pienso que no están tan equivocados. El proyecto Refugio sigue en marcha. Ya se han completado 5 complejos subterráneos bajo el hielo de Groenlandia, los Urales y los Andes. Dicen que son autosustentables durante 3 siglos. Nadie lo sabrá con certeza hasta que los cierren. El dilema sigue siendo el mismo: ¿a quién dejamos entrar? Recibí otra carta de invitación. Esta vez para colaborar con el equipo de selección del Arca Solaris. Querían que ayudara a definir los perfiles de los tripulantes ideales. Una muestra representativa de la humanidad, decían. Les pregunté cómo se representa a 8.000 millones de almas con 200.000 plazas. No respondieron. La selección será genética, intelectual y social. Una nueva humanidad, elegida por algoritmos. Una humanidad diseñada para no repetir nuestros errores. Me pregunto si una humanidad sin errores seguirá siendo humana. El Sol se ha vuelto inestable en su ritmo. Los días parecen más cortos, o quizás solo lo parecen porque la luz ya no calienta igual. La nieve no se derrite del todo ni siquiera al mediodía. ¿Y el cielo? El cielo tiene un tono metálico, como si alguien hubiera vaciado todo el color del mundo. Las aves migran hacia ningún lugar. Los océanos se enfrían. El viento tiene sabor a hierro. Y aún así, en medio de todo, sigo observando. No puedo dejar de hacerlo. Porque detrás de ese punto oscuro que crece cada día, siento algo. Una pulsación. No un latido. Algo más profundo. Como si el Sol respirara por última vez. Hoy llegaron las primeras filtraciones. Alguien publicó los documentos del proyecto Refugio y del Arca Solaris en la red. En cuestión de horas, el caos se desató. Protestas, incendios, saqueos. La gente exige respuestas. Exige su lugar entre los elegidos. Pero no hay lugar para todos. Nunca lo hubo. Las transmisiones oficiales se han vuelto erráticas. Algunos países han declarado estado de emergencia solar. Otros simplemente han desaparecido de las comunicaciones. Los gobiernos, los mismos que nos pidieron silencio durante años, ahora están mudos. Y nosotros, los que sabíamos, los que vimos venir esto, nos hemos convertido en cómplices del fin. Esta noche, por primera vez, el cielo entero se iluminó. Una aurora gigantesca, blanca como el hueso, cubrió el planeta. No hubo noche. Durante 6 horas, el mundo fue un resplandor silencioso, espectral. De ahí el nombre, la noche blanca. La temperatura bajó 15 grados en un solo día. Los campos se congelaron. El mar dejó de moverse. Y al amanecer, el sol apenas asomó. Un disco enfermo, gris, débil. Como una vela al borde de extinguirse. Dicen que en 3 meses se lanzará la primera Arca Solaris.
Yo no iré. No puedo. No quiero ser parte de una humanidad que huye dejando atrás a su propia sombra. Prefiero quedarme aquí, con el sol, con lo que queda de él. Al menos así, podré verlo morir con mis propios ojos. Y si algún día esas naves encuentran otro sol, otro amanecer, espero que alguien en ellas recuerde esto. Que hubo una vez una estrella que nos dio todo. Y que nosotros la vimos apagar sin entenderla. Si este es mi último registro, que quede constancia. No hubo explosión. No hubo guerra. Solo una sombra que creció hasta tragarse el cielo. Capítulo 5. El pulso del sol. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 097. Elías. Día 1689 desde la primera observación. Han pasado casi 5 años desde aquel punto oscuro. Y todavía me pregunto si lo que vimos ese día fue una simple mancha. O algo mucho más antiguo. El fenómeno sigue creciendo, sí, pero cada vez más despacio. Como si algo lo contuviera. Como si el propio sol estuviera resistiendo. Los registros espectrales muestran algo nuevo. Cada vez que la mancha intenta expandirse, el sol responde con un pulso. Una vibración electromagnética que recorre toda su superficie. Una onda que no obedece a ningún patrón físico conocido. Como si fuera una contracción. Un reflejo. Un intento de defenderse. He pasado semanas analizando los datos y hay algo que no puedo ignorar. La periodicidad de esos pulsos coincide con los ritmos biológicos humanos. Exactamente 72 pulsaciones por minuto. El mismo promedio que un corazón en reposo. No es posible, claro. No puede ser. Y sin embargo, ahí está. Durante meses pensé que era ruido, interferencia o un error en los sensores. Pero incluso con los equipos desconectados, el patrón persiste. El sol emite un pulso. Y cada pulso parece una forma de resistencia. Una respuesta lenta, agotada, pero constante. Anoche, mientras revisaba las imágenes del satélite Helios 7, noté algo más. En los bordes de la mancha, esa extensión negra que se arrastra como una sombra líquida. Hay filamentos luminosos que se mueven en dirección contraria al flujo de energía. Como si el sol intentara cerrar la herida. No hay forma científica de describirlo, pero la analogía biológica es inevitable. Parece una infección. Una infección que el sol intenta contener, milímetro a milímetro, célula por célula. He visto fotografías ampliadas hasta niveles absurdos. En las fronteras del negro se forman estructuras fractales que se asemejan a tejidos vivos. Pulsan, se contraen, cambian de forma. Parecen alimentarse de la luz. Y lo más perturbador es que cuanto más se expanden, menos energía recibimos aquí, en la Tierra. No de forma lineal, sino en oleadas. Como si esa entidad, si puedo llamarla así, supiera que existimos. En una de mis notas escribí algo que no debería haber escrito. El sol sangra. Lo sé, suena absurdo. Pero cuando observas su superficie durante tanto tiempo, cuando pasas noches enteras viendo cómo la oscuridad lo invade centímetro a centímetro, empiezas a sentir que no estás observando una estrella, sino un ser vivo. Quizá lo fue siempre, y nosotros nunca lo entendimos. Hay una teoría que circula entre los físicos del proyecto Arca. No está publicada, pero todos la conocemos. Dicen que el Sol podría ser una forma de inteligencia energética primitiva. Una conciencia sin mente. Una entidad que existe solo para sostener la vida que genera. Y que lo que vemos, esa mancha, esa infección, podría ser su forma de enfermar.
Una enfermedad estelar. Algo que está matando a nuestro creador, lentamente. Si el Sol está vivo, entonces su agonía podría ser intencional. Tal vez nos está dando tiempo. Tiempo. Esa palabra se ha vuelto una moneda que nadie puede pagar. Cada día la radiación disminuye un poco más, los campos magnéticos cambian. Los satélites fallan, las comunicaciones se interrumpen. Pero la expansión de la mancha se ha ralentizado. Es como si el Sol hubiera aprendido a contenerla. Como si hubiera comprendido que, para salvarnos, debe prolongar su agonía. No sé si alguien más lo percibe, pero hay una sensación. Una especie de vibración constante que se siente incluso sin instrumentos. Un zumbido bajo, casi imperceptible. Algunos lo llaman la voz del Sol. Otros, el eco del corazón cósmico. Yo prefiero pensar que es su respiración. Una respiración forzada, lenta. De alguien que no quiere morir. El público, allá afuera, ya no mira al cielo. La gente evita hablar del Sol. Demasiados temen verlo apagarse. Y otros lo veneran como un dios enfermo al que hay que rezarle para que aguante un día más. He visto velas encendidas en los techos. Niños dibujando soles negros en las paredes. Mujeres cantando plegarias al amanecer. Y yo, que siempre fui un hombre de ciencia, he empezado a entender su fe. Porque hay algo en esa oscuridad que no se comporta como un fenómeno físico. Tiene intención, dirección. Y cada vez que el Sol pulsa, cada vez que resiste, siento que nos está diciendo algo. No con palabras. Con su calor. Con lo poco que le queda de vida. Quizá eso sea lo más humano de todo esto. Una estrella muriendo que, en lugar de rendirse, lucha para que podamos escapar. He empezado a pensar que el Sol nos entiende. No en el sentido de la mente, sino del instinto. De la vida que se niega a desaparecer. Si realmente está vivo, entonces su sacrificio es el primero y el último acto de compasión cósmica. Los instrumentos registraron hoy un evento sin precedentes. Un pulso doble. 2 contracciones seguidas. Como si el Sol hubiera tenido un espasmo. Después de eso, la mancha se redujo apenas un 0.03%. Una cantidad insignificante. Pero real. Por primera vez en años, disminuyó. No sé qué significa. Nadie lo sabe. Pero algo dentro de mí, algo irracional, casi infantil, me hace creer que está luchando. He pasado toda mi vida buscando respuestas allá afuera. Ahora entiendo que algunas no están en los números, sino en los silencios entre ellos. En lo que no podemos medir. En lo que solo podemos sentir. Quizá el universo no sea un mecanismo frío y perfecto, sino una red de seres que viven, respiran y mueren, cada uno sosteniendo al otro. Y si el Sol está muriendo, quizá lo haga para darnos una oportunidad. Voy a seguir observando mientras pueda. Porque mientras haya un pulso, mientras ese corazón cósmico siga latiendo, habrá esperanza. Y si un día el pulso se detiene, entonces sabremos que nos ha dado todo el tiempo que pudo. Capítulo 6. El latido y la esperanza. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 106. Elías. Día 2184 desde el primer registro. 5 años, 11 meses y 4 días desde que vi por primera vez aquella sombra expandiéndose sobre el Sol. Y por primera vez, la sombra se ha detenido. O casi. Los datos son claros. La tasa de crecimiento ha disminuido un 93%.
Donde antes cubría un 12% del disco solar cada año, ahora apenas avanza un 0.3%. Un ritmo tan lento que podría tardar décadas, incluso un siglo en consumirlo por completo. Los científicos lo llaman fase de resistencia. Un equilibrio inestable entre expansión y defensa. Pero para muchos de nosotros, parece otra cosa. Una lucha consciente. Las emisiones del espectro visible muestran pulsos regulares, como si el Sol, herido y moribundo, estuviera latiendo. No de forma figurada. Literalmente. Los sensores magnéticos registran una oscilación constante de 1.2 hercios, equivalente a 72 pulsos por minuto. El mismo promedio que el corazón humano. Ya no es coincidencia. No puede serlo. Los biólogos planetarios empezaron a notar algo inquietante. El ritmo del Sol parece estar sincronizándose con la vida misma. En los laboratorios de biotecnología, plantas, insectos e incluso mamíferos muestran fluctuaciones eléctricas siguiendo el mismo patrón. Como si todo lo vivo en la Tierra se adaptara a su pulso. Yo también lo siento. A veces, cuando el viento se detiene y todo queda en silencio, hay un instante en que mi corazón parece acompasarse con ese ritmo. Un golpe leve en el pecho, un eco que viene desde arriba. Desde el cielo enfermo. Desde el corazón del Sol. Y sin embargo, esta desaceleración ha cambiado todo. El pánico global comenzó a disminuir. Los gobiernos, al ver que la catástrofe no es inminente, reorganizan sus prioridades. El proyecto Refugio, aquellos complejos subterráneos que se habían reservado para una fracción mínima de la humanidad, ahora crece. Nuevas excavaciones se abren bajo los Andes, el Himalaya y la Antártida. Las antiguas minas, los túneles ferroviarios, las ciudades subterráneas en desuso, todo está siendo reconstruido. El plan, según los últimos informes, es albergar hasta el 2% de la población mundial. Suena insignificante, pero en cifras son más de 160 millones de almas. Una civilización bajo tierra. El resto, se prepara para mirar hacia arriba. El proyecto Arca Solaris, que hace unos años parecía una quimera, ahora es una industria global. En órbita lunar se ensamblan las primeras 3 naves de la flota, cada una con capacidad para transportar unas 100.000 personas en criosueño prolongado. Pero los planes se expanden. La desaceleración de la Mancha les da tiempo. Tiempo para fabricar más módulos, más reactores de fusión, más sistemas de hibernación. Tiempo para soñar. La nueva meta, migrar otro 2% de la humanidad al espacio. Si logran ambas metas, el 4% de la especie humana sobrevivirá al ocaso solar. Parece una victoria diminuta, pero es la primera en muchos años. He leído los discursos. Palabras como renacimiento, persistencia, esperanza. La humanidad vuelve a creer. Las escuelas reabren, las fábricas vuelven a producir, los niños juegan otra vez bajo un cielo que apenas calienta. Incluso hay canciones nuevas, himnos escritos para las arcas y los refugios. Pero yo no puedo evitar pensar en el precio de todo esto. No es solo supervivencia. Es selección. El azar disfrazado de mérito. En el refugio, vivirán los ingenieros, médicos, agricultores, genetistas, arquitectos. En las arcas, los científicos, los técnicos, los pilotos. Y aquí arriba, en la superficie, quedará el resto. El grueso de la humanidad, esperando su turno que nunca llegará. Hay algo poético en todo esto. El Sol, ese corazón que late por nosotros, parece haberse contenido solo para darnos la oportunidad de dividirnos. Nos regala tiempo. Y nosotros usamos ese tiempo para decidir quién merece vivir. A veces pienso que nos está observando. No con ojos, claro,
sino con algo más vasto. Una conciencia de fuego que siente lo que hacemos con su sacrificio. En mis sueños veo una figura hecha de luz. No tiene rostro ni forma. Solo una silueta que se retuerce dentro de la mancha. Como si algo, o alguien, estuviera habitando la infección. He comenzado a llamarla la sombra. No porque sea oscuridad, sino porque actúa como una presencia viva. Retrocede cuando el sol pulsa. Avanza cuando su ritmo se debilita. Hay momentos en que pienso que la sombra no busca destruirlo, sino transformarlo. Convertirlo en algo nuevo. Un sol diferente. Uno que ya no necesite luz para existir. No sé si eso nos incluye, o nos condena. Hoy recibí una comunicación desde la estación L5. El Dr. Mikhailov, supervisor del Observatorio Solar Remoto, asegura que el pulso del Sol está afectando las ondas cerebrales humanas. Durante los últimos meses, han registrado sincronías entre los picos electromagnéticos solares y la actividad eléctrica en el lóbulo temporal de los astronautas en órbita. Los patrones son idénticos. Exactamente idénticos. Como si la vida y el Sol estuvieran latiendo al unísono. Los psicólogos lo llaman síndrome de resonancia solar. Dicen que no es peligroso, pero algunos reportan sensaciones extrañas. Calma profunda, visiones fugaces, recuerdos de lugares que nunca han visto. Incluso yo. Durante las observaciones, a veces siento una presencia. Un pensamiento que no es mío. Una voz que no habla con palabras, sino con ritmo. Con tiempo. Me dice, no corran. Esperen. A veces me pregunto si el Sol nos está hablando. Si en su resistencia hay un mensaje. Una última lección antes de morir. Tal vez nos está enseñando que toda vida, incluso la más brillante, debe aprender a disminuir su fuego para dar paso a lo que sigue. Quizá el universo no se destruye. Solo se transforma lentamente en algo que todavía no podemos comprender. Los informes más recientes estiman que, si la desaceleración se mantiene, tenemos entre 80 y 120 años antes de la oscuridad total. Un siglo de tiempo prestado. Un siglo para adaptarnos. Para aprender. Para redimirnos. Algunos lo llaman la tregua solar. Yo lo llamo el latido. El último acto de bondad de una estrella viva. Hay algo más. Durante los últimos pulsos, los sensores registraron un segundo ritmo, más débil, intermitente, como si proviniera del interior de la mancha misma. Una contraseñal. Dos corazones latiendo. Uno de luz, otro de sombra. El Sol resiste. La sombra responde. Y nosotros estamos en medio, escuchando el diálogo entre la vida y su enfermedad. Quizá eso sea lo que somos. El reflejo de esa conversación eterna. Una especie que nace del fuego. Vive en su luz. Y ahora, aprende a entender la oscuridad. Si el Sol sobrevive, será porque aprendió a convivir con su sombra. Si nosotros sobrevivimos, será porque hicimos lo mismo. Capítulo 7, Los que se quedan. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 112. Elías. Día 2315 desde el primer registro. Han pasado casi 6 años desde que empezó todo. Y por primera vez, ya no observo el Sol todos los días. No porque no quiera, sino porque hay cosas que, por más que uno mire, no cambian. Y otras, que uno quisiera no ver. Recibí la carta. No era una carta, en realidad, sino un mensaje cifrado del Consejo de Selección.
Decía que mi nombre está incluido en la lista de candidatos para el Arca Solaris 2. No sentí alegría. Solo una especie de vacío. Como si me hubieran condenado a vivir. Porque en este nuevo mundo, ser elegido también es una forma de condena. Mi madre no lo sabe aún. Sigue viviendo en la misma casa donde crecimos. A pesar del frío, de las tormentas magnéticas, de los cortes de energía, ella se niega a irse. Dice que ese lugar la ha visto nacer y la verá morir. Lo dice con esa calma que solo tienen los que ya han hecho las paces con el fin. Mi padre, en cambio, es distinto. Él cree que todo esto es una oportunidad. Construyó un pequeño invernadero en el patio. Aprendió a cultivar en suelo congelado. A reciclar el agua, a almacenar energía. Dice que, si el sol nos da tiempo, él encontrará la forma de sobrevivir sin él. Y aunque sé que es casi imposible, quiero creerle. Mi hermano, Gabriel, tiene 31. Trabaja con un equipo de logística del proyecto Refugio. Irónicamente, ayuda a diseñar las rutas de evacuación. Pero no sabe si él estará en una de esas rutas. La selección aún no se ha publicado. Nadie sabe quiénes entrarán realmente. Pero todos sentimos lo mismo. Ese peso constante en el pecho. Esa pregunta muda que nos acompaña al dormir. ¿Y si ellos no están en la lista? No hay protocolos para eso. Ninguna guía científica te enseña cómo elegir entre tu deber y tu sangre. He dedicado mi vida a entender el universo. Y aún así, no puedo entender por qué una estrella puede decidir darnos tiempo, mientras nosotros no sabemos cómo compartirlo. Hoy llamé a mi madre por la radio. La señal apenas se mantenía. Escuché su voz entrecortada, mezclada con estática. Me dijo: no te preocupes por nosotros, hijo. El sol siempre ha sabido cuidarnos. Y colgó. No sé si lo dijo por fe, o porque no quería que la oyera llorar. Gabriel vino a verme hace 3 días. Traía los ojos rojos, ojeras profundas. Dijo que habían empezado las evaluaciones médicas para las familias de los seleccionados. Que algunos nombres se habían filtrado. Le pregunté si mamá o papá estaban entre ellos. Negó con la cabeza. Solo tú, Elías. No supe qué decir. Él me abrazó. Y durante ese abrazo, entendí que el amor más puro es el que acepta quedarse atrás. Desde entonces no he podido dormir bien. Sueño con el sol. Pero no como antes. Ahora no es una esfera de fuego. Es un rostro inmenso, cansado, que me mira con compasión. Y detrás de él, miles de sombras humanas se extienden, intentando alcanzarlo. Cuando despierto, tengo la sensación de que late dentro de mí. Como si algo en mi sangre respondiera a ese pulso lejano. Ese ritmo que ya no pertenece solo al cielo. El mundo sigue cambiando. Las ciudades del norte se vacían, mientras las del sur crecen bajo tierra. En las calles se ven carteles con frases como: adáptate o desaparece. El sol nos dio vida. Nosotros daremos su legado. La gente ya no habla de futuro, sino de resistencia. De cómo los cuerpos humanos se están adaptando al frío. De cómo las generaciones nacidas después del pulso tienen la piel más pálida. La temperatura corporal más baja. Como si estuviéramos mutando, lentamente. Quizá el sol nos está preparando. Dándonos tiempo para evolucionar junto a él. A veces imagino cómo sería el Arca Solaris por dentro. Una ciudad de metal flotando en la oscuridad. Alimentada por reactores que imitan la luz del sol que dejamos atrás. Un nuevo Edén artificial. Y sin embargo,
Me aterra pensar en mirar por una ventana y ver solo negro. Saber que, allá abajo, mi familia vive o muere sin mí. No sé si podría soportarlo. Si algún día me ofrecen abordar, diré que no. No puedo abandonar el lugar donde ellos estarán. Prefiero quedarme aquí, donde aún puedo sentir el calor del sol, aunque sea débil. No quiero sobrevivir si eso significa olvidar sus rostros. La gente habla del porcentaje bendito, de ese 4% que vivirá en refugios o naves. Pero nadie quiere hablar del 96% restante, de los que se quedarán arriba, de los que construirán casas en hielo y sembrarán en ceniza, de los que, tal vez, aprenderán a vivir bajo un cielo sin luz. Ellos serán los verdaderos herederos de la tierra. No los que huyan, sino los que aprendan a permanecer. Mi padre me dijo algo hace poco. Quizá el sol no está muriendo, hijo. Quizá solo está enseñándonos a hacerlo con dignidad. Esa frase se me quedó grabada. Desde entonces, cuando observo la mancha y sus bordes titilando, ya no veo una amenaza. Veo una transición. El sol late. Nosotros latimos con él. Y entre cada latido, está el espacio donde decidimos qué tipo de especie queremos ser. Hoy, antes de comenzar esta grabación, mi madre me envió un mensaje breve. Solo decía: no te preocupes, Eli. El cielo siempre se aclara un poco antes del amanecer. No sé si lo decía de verdad, o si era su manera de despedirse, pero la creo. Porque incluso en este mundo helado y gris, a veces, por unos segundos, el sol todavía brilla. Y cuando lo hace, me gusta pensar que lo hace por ella. Si algún día alguien escucha esta grabación, quiero que sepa que no fuimos indiferentes, que amamos, que tuvimos miedo, y que, en medio del caos, algunos elegimos quedarnos. No por fe, ni por resignación, sino por amor. Porque alguien tiene que quedarse para recordar, para mirar al cielo, y decirle al sol que su sacrificio no fue en vano. Capítulo 8, Lo que el sol se lleva. Bitácora de audio del Dr. Elías. Registro 143. Elías. Registro 143. Año 13 desde la detección de la mancha. El sol ya no brilla igual. Su luz tiene un tinte opaco, una palidez enferma, como si su fuego se hubiese mezclado con ceniza. Y, sin embargo, todavía calienta. Todavía late. Todavía nos da tiempo. Hoy recibí la confirmación oficial. Mi madre y Gabriel fueron asignados al Arca Solaris 2. Partirán en menos de 2 meses. La selección fue casi milagrosa. No tengo duda de que alguien movió los hilos dentro del comité. Quizá un favor, o una deuda moral de alguien hacia mí o hacia mi trabajo. No quise preguntar. Hay cosas que es mejor no saber, cuando la culpa ya pesa suficiente. La noticia llegó acompañada de otra. Mi padre no fue seleccionado, ni para el proyecto Refugio, ni para ningún otro programa de preservación genética o científica. El informe decía, con su lenguaje burocrático de siempre: no cumple con los criterios biológicos y funcionales requeridos para el entorno de subsistencia controlada. Traducido: es viejo. Es prescindible. Esa noche no pude decírselo. Cenamos juntos en silencio. El cielo, afuera, tenía ese brillo fantasmal que ahora acompaña cada anochecer. La aurora constante ya no desaparece ni de día ni de noche. Mi padre hablaba de trivialidades.
de su huerto, de cómo una de las plantas había brotado pese al frío, de cómo aún podía oler la tierra húmeda después de regarla. Y yo lo escuchaba, sabiendo que cada palabra era una despedida disfrazada. Le dije la verdad al amanecer. No lloró. Solo asintió y dijo: entonces te quedarás conmigo. No fue una pregunta, fue una sentencia. Y yo no pude decir que no. He pasado los últimos días organizando el traslado de mi madre y Gabriel a la base de embarque. El Arca Solaris 2 ya orbita en espera. Dicen que es una maravilla de ingeniería. Un crucero de acero y luz, capaz de mantener vida humana durante siglos, hasta que encuentren un nuevo hogar. A veces pienso en cómo se verá desde el espacio. La Tierra, girando lentamente, con un sol enfermo al fondo, y una pequeña nave alejándose, como una chispa que se niega a apagarse. Los informes más recientes sobre la mancha no son alentadores. Se ha detectado un patrón de pulsación, una especie de latido magnético irregular, como si algo se moviera dentro del núcleo solar, alterando el flujo de energía. Los modelos térmicos indican que el campo electromagnético terrestre está siendo afectado, a niveles que ya inciden en la biología humana. Las estadísticas médicas lo confirman. Trastornos del sueño, pérdida de pigmentación, alteraciones cardíacas, enfermedades autoinmunes que antes eran raras, ahora se multiplican. Es como si el sol estuviera contagiándonos su enfermedad. Y lo más inquietante es que las mediciones recientes muestran algo inesperado. La mancha ha cambiado su ritmo. Durante años creció lentamente, casi imperceptible. Pero en las últimas semanas ha tenido picos de expansión. No lo suficiente para alarmar al público, pero sí para encender todas las alarmas en los laboratorios. Es como si el sol luchara, como si algo en su interior resistiera, intentando contener esa oscuridad. Y cada esfuerzo le costara un poco más de sí mismo. A veces me pregunto si el sol siente, si entiende lo que está ocurriendo, si sabe que lo observamos, que dependemos de su luz, y que cada día que nos regala es una promesa de fe. Quizá, en su manera cósmica y silenciosa, nos está protegiendo, retrasando su propia muerte para darnos tiempo de huir. Y aún así, la humanidad corre. Las últimas semanas han sido un caos controlado. Los gobiernos aceleraron los embarques del Arca y el sellado de los refugios. El miedo a las mutaciones y a los efectos biológicos ha precipitado todo. Lo que debía ocurrir en una década, ahora ocurrirá en cuestión de meses. Estoy grabando esto desde el centro de lanzamiento. La seguridad es extrema. Cientos de familias esperan su turno para el abordaje. El aire aquí huele a ozono y aceite quemado. El suelo vibra con el rugido constante de los reactores que probarán mañana. Vi a mi madre y a Gabriel hace unas horas. ¿Están bien? Mamá no habla mucho. Solo sonríe y acaricia mi rostro, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria. Gabriel, en cambio, está tenso. Sabe que me quedaré. Intentó convencerme hasta el último momento, pero cuando vio que no cambiaría de idea, me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Prométeme que no te rendirás, Eli. Que harás que papá viva lo suficiente para ver otro amanecer. Le prometí que lo haría. Aunque, en el fondo, no sé si quedarán amaneceres. Esta noche dormiré aquí, en una de las celdas del observatorio abandonado. Desde aquí se ve el horizonte iluminado por las auroras permanentes.
El cielo ya no tiene estrellas visibles. Solo un resplandor tenue, verdoso, que tiembla como una llama a punto de extinguirse. Mañana ellos partirán. Y yo volveré a casa. A cuidar de papá. A esperar el fin. O lo que venga después. He comprendido algo, grabando todas estas bitácoras. El sol, pese a estar enfermo, sigue dando vida. Nos está enseñando la lección más antigua del universo. Que incluso en la decadencia hay propósito. Mi madre y mi hermano representarán la esperanza que se aleja. Mi padre y yo, la memoria que queda. Y entre ambos extremos, quizá esté el verdadero sentido de nuestra especie. Sobrevivir no solo es vivir más tiempo, es recordar por qué valía la pena hacerlo. Si alguna vez mi madre escucha esto, quiero que sepa que no me lamento, que estoy en paz, que cuidaré de papá, y que cuando llegue el último amanecer, lo veremos juntos. Y entonces, tal vez el sol, cansado, nos reconozca. Tal vez entienda que no todos queríamos huir, que algunos decidimos quedarnos para despedirlo. Cuando veas el sol desde tu nueva casa, mamá, recuerda que aún hay 2 corazones latiendo por ti aquí abajo. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta una sugerencia, y suscríbete para más historias como estas. Muchas gracias.